¿Cómo estás? Bienvenido a la siguiente sesión de tu curso La materia y sus interacciones. Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el último estado de la materia que nos hace falta por revisar. Si recordarás un poquito, en los videos anteriores vimos las propiedades y características del estado plasma, líquido y gaseoso. Así que el día de hoy vamos a revisar el cuarto y último estado de la materia, que son los sólidos. Vamos a ver la información. Características de los sólidos. Pero antes de empezar con estas, ¿qué es un sólido? Bueno, la definición con la que trabajaremos es que es un estado de la materia que tiene una forma y un volumen fijo. Se caracteriza porque sus partículas están estrechamente empaquetadas en una disposición regular. Si observas la estructura que tenemos aquí, te podrás dar cuenta que las moléculas o los átomos que conforman el estado de la materia sólido siempre están en un perfecto orden, ¿sí? Nunca están pues tal cual en desacomodo, a diferencia como lo vimos en el estado plasma, líquido o gaseoso. Esta es la primera diferencia a manera de estructura. El estado sólido siempre tiene un orden. Entonces, ese orden le da diferentes características. ¿Cuáles son? La primera característica es que sus partículas están juntas. La fuerza de atracción es muy fuerte, por lo que hace que la estructura sea muy fuerte o muy resistente. Como podrías observar en esta imagen de aquí, tenemos todas las partículas una tras otra súper pegaditas. O acá tenemos otro ejemplo y de igual manera, tal vez no están tan pegaditas, sin embargo, se mantienen en un mismo orden y a una misma distancia siempre. Esto se debe a que, a diferencia de los demás estados, en el estado sólido, las partículas tienen la mayor adherencia o mayor presión. Por lo tanto, siempre tienden a estar juntas y nunca están en movimiento. Eso es muy importante. Por lo tanto, siempre permanecen en la misma posición. Esto ayuda a que la estructura se mantenga todo el tiempo y es por eso que sean tan resistentes. La segunda característica es que tienen su forma definida. Cada sólido tiene, o más bien dicho, cada materia en estado sólido tiene su propia forma. Aunque los transfieras de un sólido a otro recipiente, este no va a cambiar. Ejemplo, tenemos las crayolas. Las crayolas están en un estado sólido. Si yo las coloco en un recipiente, que en este caso sería su caja, no por eso van a cambiar de forma, siguen teniendo la misma forma. O si yo las dejo en una bolsita o una florera, pues siguen manteniendo su forma, no se afecta en ningún caso. Tienen un tamaño definido. Esto es, un sólido siempre mantendrá su tamaño a menos de que algo lo haga cambiar. Ejemplo, tenemos el lápiz. En el caso del lápiz, cuando tú compras un lápiz, este te lo dan con una cierta medida. Si tú no usaras ese lápiz o si tú dejaras ese lápiz ahí intacto, siempre se va a mantener en el mismo tamaño. ¿Podemos alterarlo? ¿Podemos cambiarlo? Sí, pero necesita de una fuerza externa, por así decirlo. Pero normalmente un sólido permanece con su tamaño todo el tiempo. También tienen un volumen definido. Como recordarás, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Por lo tanto, un sólido siempre ocupa el mismo espacio, perdón, aunque lo traslades de un recipiente a otro. Como bien recordarás, cuando platicábamos acerca de el plasma o el estado gaseoso, mencionábamos que el volumen era variable. ¿Por qué? Porque pues estos se expandían dependiendo del espacio que tuvieran disponibles. En el caso de los líquidos, el volumen era definido. En el caso de los sólidos, también tienen un volumen definido. Otra diferencia importante es que la forma en el caso de los sólidos es definida. A diferencia de los otros estados de la materia, el estado sólido es el único que mantiene esa forma definida. Tanto plasma, líquido y gas pueden variar su forma o su forma, más bien dicho, depende del recipiente en el que está. Sin embargo, el estado sólido es el único estado que mantiene forma definida todo el tiempo. Otra característica es que tienen texturas.
En el caso de los sólidos, a diferencia de los otros estados de la materia, podemos encontrar textura en los objetos. En este ejemplo te puse algo muy sencillo, una manzana y un kiwi. Tenemos dos tipos de textura, una suave, una áspera, pero incluso podemos tener rugosas, lisas, de una gran variedad. Esto obviamente va a depender del objeto o de la materia con la que estemos trabajando. Si tú observas a tu alrededor, vas a encontrar, estoy seguro, muchísimas texturas en los diferentes sólidos que tienes a tu alrededor. Característica importante de los sólidos, al igual que en los líquidos, pueden tener color, olor y sabor. Sin embargo, también tenemos otros que no pueden tener nada de esto. Ejemplo de ello, algunos con color, olor y sabor puede ser la manzana o a lo mejor puede ser una combinación como el olor. En el caso del papel, que normalmente tiene un olor muy característico cuando es un libro nuevo, por ejemplo, siempre tenemos ese olor característico. Sin embargo, el color pues varía bastante a pesar de que es el mismo cuaderno o el mismo libro. Podemos tener algunos otros, como lo es en el caso de una piedra, que solo tiene probablemente un color, posiblemente puede tener un sabor ligero a tierra, pero no tiene olor. O, ejemplo, el vidrio es un sólido que no tiene color, no tiene olor y tampoco tiene sabor. Entonces viene una pregunta muy importante. ¿Los sólidos nunca cambian su forma? Porque a diferencia, pues el gas y el líquido y el plasma, pues cambian su forma o pueden cambiar su forma constantemente. ¿Qué pasa con los sólidos? Pues bueno, los sólidos sí pueden cambiar su forma, pero necesitan ayuda. Cuando aplicamos una fuerza externa o calor a un sólido, puede alterar tanto su tamaño o su forma. Ejemplo, te pongo un vidrio. Si tú tienes una ventana, tú aplicas una fuerza y quebras esa ventana, tú vas a cambiar la forma, obviamente, pues de ese vidrio, por así decirlo, que lo conformaba. El caso de un cascarón de huevo, tú lo partes o lo quebras, aplicas una fuerza y cambias o alteras su forma. Una manzana, que es un estado sólido, nosotros necesitamos aplicar una fuerza para morderla, para picarla, entonces estaríamos alterando tanto su tamaño como su forma, o incluso algo tan sencillo como en una hoja de papel, a la hora de rasgarla, pues también estamos aplicando una fuerza. Entonces recuérdalo muy bien, los sólidos sí pueden cambiarlo, su forma, pero necesitan una fuerza externa o calor que nos ayude a hacer esto. Y bueno, ejemplos de sólidos yo creo que tenemos muchísimo. El dispositivo con el que estás viendo este video es un ejemplo muy claro. Tenemos cuadernos, lápices, una silla, una mesa, tú lo que tengas a tu alrededor, prácticamente vas a encontrar un sólido. Yo solo te puse aquí una referencia, como lo es el vidrio, un yoyo, una silla, los cubiertos, una lata. Todos estos son estados de la materia sólidos. Como verás, tenemos muchísimos sólidos a nuestro alrededor y sus características son bastante diferentes a diferencia de los otros estados de la materia. Sin embargo, entre todos guardan cierta semejanza. Esto es muy importante, si no, no se pudieran dar los diferentes estados de la materia y su intercambio reversible entre ellos. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre las características más importantes entre los diferentes estados de la materia. El primero de ellos es la cohesión entre las partículas. Esto quiere decir qué tan juntas o qué tan separadas están las partículas unas de otras. Recuerda que el estado sólido están demasiado juntas o tienen mucha cohesión. El estado líquido tiene menor cohesión que el estado sólido, sin embargo las partículas están un poquito más separadas y eso le da la flexibilidad de poder cambiar de forma. En el caso del estado gaseoso, la adición es casi nula. Es por eso que los gases tienden a dispersarse por todo el espacio que tienen disponible. Y en caso del estado del plasma, nuevamente la adición es muy poca. Tienden también a dispersarse, sin embargo, esta dispersión la podemos controlar con campos electromagnéticos únicamente en el caso del plasma. Otra característica muy importante es la forma.
Recuerda que en el caso del sólido es el único que tiene una forma definida, mientras que el gas, el líquido y el plasma dependen del recipiente en el que se encuentran. En cuanto al volumen, tenemos que el sólido y el líquido tienen un volumen definido, mientras que el gas y el plasma pueden tener un volumen variable. Ahora ya sabes cuáles son las características de los 4 estados de la materia y cómo se diferencian entre ellos. Espero que esta información te haya sido de mucha ayuda. Te invito a que me dejes todas tus dudas y comentarios en la cajita de aquí abajo y con mucho gusto yo te las respondo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.